La integridad y la fidelidad como para el Señor son más importantes que el talento o el éxito. En la vida de José vemos un versículo ejemplificado, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28 enseña que todos los que son llamados conforme al propósito de Dios pueden saber con certeza que todas las cosas estén cooperando para su bien, incluso cosas malas y sufrimiento en la vida. Y esto veremos en la vida de José. Comenzaremos nuestro estudio en Génesis capítulo 37, versículo 1. Entonces, por favor, abran sus Biblias conmigo en Génesis 37, 1. Aquí dice: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. ¿En qué sabemos de la familia de José? Bueno, primero, José era el hijo de Jacob, a quien más tarde el Señor llamó Israel y llegó a ser el padre de la nación que lleva su nombre. Bueno, fue nombrado ya Israel antes de los acontecimientos de la vida de José que estamos estudiando. Pero Dios le había dado ese nombre, Israel. Y llegó a ser el padre de la nación de Israel. ¿Cómo era el hogar de José? Bueno, el hogar de José era disfuncional. ¿Qué significa que un hogar sea disfuncional? Significa que no funcionó bien según los principios bíblicos, no según los estándares de la sociedad o cultura. Su padre, Jacob, también después llamado Israel, tenía 4 esposas, 12 hijos y una hija. Jacob vivía tan según sus propios principios, que el Señor lo encontró cara a cara y luchó con él hasta que comprendió que necesitaba al Señor más que cualquier otra cosa en la vida. Entonces, en su vida siempre buscaba su propia manera, vivía según su propio entendimiento, hasta que llegó al punto en que el Señor literalmente lo agarró cara a cara y luchó con él para que reconociera que necesitaba al Señor mismo, más que su propia sabiduría o manera de vivir. Y para entonces ya había criado a sus hijos, lamentablemente, según sus propios principios e ideas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y recuerda este principio: cuando ignoramos el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, sufrimos innecesariamente. Es decir, tú, tu esposa, tus hijos van a sufrir cosas no necesarias si deciden vivir según su propio entendimiento o sabiduría, en vez de la sabiduría y principios bíblicos del Señor. Debido a que Jacob ignoró el diseño del Señor para el matrimonio y la familia, su familia sufrió innecesariamente, incluido José. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, 2 de los 4. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Bueno, la historia de la vida de José comienza cuando tenía 17 años, pastoreando el rebaño de su padre con 4 de sus hermanos. ¿Por qué José trajo malos informes sobre ellos? Los hermanos de José hicieron algo lo suficientemente malo como para obligarlo a decirle a su padre. Cuando examinamos la vida de José, tenemos pocas razones para pensar que estaba chismeando sobre sus hermanos o tratando de meterlos en problemas. Cuando estudiamos el carácter moral de sus hermanos, vemos que eran capaces de gran maldad.
Entonces, a los 17 años, José demostró integridad pastoreando el rebaño de su padre. Demostró integridad. Entonces, la pregunta de millón para nosotros es, ¿qué es la integridad? La integridad es la cualidad de ser honesto, coherente y actuar conforme a los valores éticos sin transigir, incluso en la ausencia de supervisión. Sin transigir significa sin desviarse de principios bíblicos bajo presión de otros. Y es muy importante que nosotros podamos tener una visión o una meta en nuestras vidas de permitir que el Espíritu Santo de Dios desarrolle la integridad en nuestro carácter. Antes de seguir, quería mencionar, porque era algo que estudiamos en el campamento, pero algo que no puse en estas notas. Es importante que sepan que la lealtad sin la integridad es simplemente el temor al hombre. Porque a veces decimos, ¿pero qué de la lealtad? Porque él en este momento no demostró lealtad hacia sus hermanos para demostrar integridad hacia su papá, ¿ya? Y ante el Señor. Pero es muy importante que sepamos, la lealtad solamente tiene valor dentro del contexto de la integridad. Porque sin integridad, la lealtad solamente es temor a la persona equivocada. Debería ser al Señor. Y es algo muy difícil para los humanos. Todos luchamos con el temor al hombre en vez del temor al Señor. Y vamos a ver contrastado dos hombres en este estudio. José, que tuvo temor al Señor, y su hermano mayor, que tuvo temor al hombre. Y vemos la diferencia. Y vemos también una lealtad equivocada en su hermano y una lealtad correcta en José. Pero aquí dice, Israel amaba a José más que todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Aquí, ¿quién es Israel? Es una pregunta. Bueno, cuando Dios luchó con Jacob, este es el momento cuando cambió su nombre a Israel, que probablemente significa luchó con Dios, ¿ya? Y entonces aquí cuando dice Israel amaba a José, está hablando del papá de José. ¿Qué significa que José era para él el hijo de su vejez? Bueno, Thomas Constable explica. Hijo de su vejez significa hijo sabio o hijo de la sabiduría. José era viejo o maduro para su edad. Poseía la sabiduría propia de la vejez en su juventud. José nació cuando Jacob tenía 91 años, pero no era su hijo menor. Uno de sus hermanos era menor, Benjamín. Incluso Benjamín era al menos 7 años más joven que José. Entonces Israel percibió que José era más sabio que sus 10 hermanos mayores. Y dice, y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Qué representó la túnica de muchos colores? Bueno, como todos los hermanos mayores de José carecían de integridad, Israel le dio el derecho de primogenitura y autoridad sobre sus hermanos, representado por una túnica especial. Existe cierto debate sobre la apariencia exacta de la túnica. Una traducción alternativa es túnica larga en vez de túnica de muchos colores. Pero como sea, el derecho del primogénito incluía una doble porción de la herencia del padre y autoridad sobre los demás hermanos o hijos de la casa. ¿Qué era inusual de que José recibiera el derecho de primogenitura? Era él un 10º hijo. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Y cómo era él? Según Génesis 49:3, Rubén era fuerte y talentoso, pero no era confiable.
lamentablemente igual que los demás hermanos. Esto nos enseña dos lecciones importantes. Uno es que el Señor valora la integridad por encima del talento, el éxito, la fuerza, el poder o la inteligencia. Integridad es mucho más importante. Y puede que usted sea la única persona en su hogar que honra al Señor y vive de acuerdo con los principios bíblicos. Pero la fidelidad en las cosas pequeñas lo prepara para servir en cosas mayores. Tomando la decisión correcta hoy por integridad, te prepara para más grandes maneras de servir al Señor en el futuro. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Pero ¿qué aumentó su odio por él? Leemos: José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. En su primer sueño, la gavilla de José se levantó y las gavillas de sus hermanos se inclinaban hacia él. Sueño número 1. José tuvo también otro sueño y se le contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. En el segundo sueño de José, el sol, la luna y las 11 estrellas que representaron a su familia se inclinaron hacia él. ¿Por qué los hermanos de José tenían envidia de su sueño? Sus hermanos pueden haber sospechado que, como su padre, que los sueños de José eran del Señor. Un sueño no es una causa normal de celos a menos que refleje algo en la realidad. Es una razón de pensar que tal vez ellos sospecharon de que este sueño realmente indicaba el futuro de José y de ellos. En Génesis 37, 12 al 14, Israel envió a José a un viaje de 90 kilómetros para encontrar a sus hermanos en Siquem. Al no encontrarlos ahí, recorrió otros 25 kilómetros para encontrarlos en Dotán. El frase ve al esfuerzo adicional, creo que describe las acciones de José en este pasaje. Ve el esfuerzo adicional, entonces podemos ver aquí en este mapa. Aquí tenemos Hebrón, donde comenzó su viaje. Aquí tenemos Siquem y aquí tenemos Dotán. Entonces, él viajó estos primero 90 kilómetros y después otros 25 kilómetros para llegar a Dotán de Hebrón. Una muy larga distancia. Y él hizo este viaje voluntariamente, especialmente la segunda parte del viaje. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: y cualquiera que te obliga a ir 1 kilómetro, ve con él 2. En el día del Señor, un soldado romano ordenó a un hombre judío que llevara su equipo, la ley lo requirió que lo llevara hasta 1 o 2 kilómetros. Jesús le dijo a sus discípulos que fueran doble la distancia como una forma de demostrar la voluntad de hacer más de lo que se requiere. Ir a un esfuerzo adicional demuestra humildad y una actitud
actitud orientada a la gracia. Cuando comprendemos que merecemos pasar la eternidad en el lago de fuego, agradecemos cada expresión de la gracia de Dios en nuestras vidas, y su gracia nos impulsa a hacer los mayores sacrificios por Él, amando y sirviendo a los demás. Hubiera sido fácil para José regresar a Hebrón y decirle a su padre: no estaban en Siquem, no es culpa. Pero una relación personal con el Salvador estimula lo opuesto a quemeimportismo o viveza criolla. Cuando hagamos nuestro trabajo como para hombres, nos rendiremos tan pronto como sentimos que hemos cumplido sus expectativas. Pero cuando estamos haciendo nuestro trabajo para el Señor, usaremos todo nuestro esfuerzo e intelecto para lograr el mejor resultado posible por la gracia. Y José entonces demostró tanto al principio de ir a un esfuerzo adicional y la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad significa ser digno de confianza a través de acción consistente. Es importante porque uno es digno de confianza mediante o a través de acción consistente. La persona que hace una y otra vez es confiable. José era alguien con quien podías contar verdaderamente, no solamente por declaración, sino por acciones. Era confiable, era consistente, actuó basado en principios divinos una y otra vez. Este patrón en su vida podría ser observado por otros y lo calificó para aumentar los niveles de responsabilidad. ¿Qué pasó cuando José encontró a sus hermanos? Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Debido a los celos, los hermanos de José planearon asesinarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la envidia y los celos? Santiago 3, 14 al 16, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Los celos conducen a toda cosa mala. Y no es inspirada por Dios, lo alto, sino es algo diabólica y natural. Natural viene de nosotros mismos, de nuestra alma y naturaleza pecaminosa. Y también inspirada por Satanás. Lamentablemente, la mayoría de las personas están motivadas por los celos hasta cierto punto o otro. Dice en Eclesiastes 4:4, he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Cuáles son algunos ejemplos de trabajo y obra hábil? La mayoría de las personas trabajan duro, ganan dinero, estudian en la universidad, obtienen trabajos, construyen casas y compran automóviles parcial o principalmente motivados por la envidia. Yo sé que todos quienes dicen: yo nunca estoy motivado por la envidia. Deberíamos revisar nuestros corazones, estar dispuestos a reconocer que así es nuestra naturaleza. Si no estamos específicamente pensando
bíblicamente, seremos llevados por la naturaleza pecaminosa. Tenemos que específicamente seguir a la influencia del Espíritu Santo para no naturalmente pensar como el mundo. ¿No han dado cuenta de que una persona por aquí pone un muro en su terreno? Y casi enseguida el vecino está poniendo un muro. Pero muchas veces solamente llega hasta la mitad porque no tiene suficiente plata. Entonces se ve que hizo una obra que incluso no pudo hacer, pero parcialmente o principalmente motivado por la envidia. ¿Ya? Vio algo que ya incitó a él de hacer algo parcialmente en competencia. Es la verdad que a veces podemos ser inspirados de hacer algo muy bueno viendo a otra persona hacer algo muy bueno. Pero tenemos que ser honestos que la naturaleza pecaminosa muchas veces nos tienta con una motivación equivocada. Y esto no debería sorprendernos, ya que cuando la naturaleza pecaminosa nos controla, produce celos y rivalidades, como dicen Gálatas 5, 19 y 20. Ahora bien, las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Y tal vez tú dices, no tengo ningún problema con inmoralidad, impureza, sensualidad, pero tal vez tienes problemas con pleitos, celos, enojos. ¿Ya? Pero reconocemos que así son las influencias de la naturaleza pecaminosa que habita dentro de cada persona, incluso los hijos de Dios. Los hermanos de José estaban dominados por la naturaleza pecaminosa, controlados por la naturaleza pecaminosa, que la palabra de Dios a veces describe como la carne. Por lo tanto, cuando estamos controlados por la naturaleza pecaminosa, nos describe la Biblia como carnales. Dice en 1 Corintios 3, 1 a 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, controlados por el Espíritu, sino como a carnales, controlados por la carne o la naturaleza pecaminosa, como a niños en Cristo. Cuando somos carnales, no crecemos. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, porque no crecieron. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Entonces el Hijo de Dios puede parecer como el hombre del mundo cuando está controlado por la naturaleza pecaminosa. Cada creyente en Cristo hoy tiene tanto el Espíritu Santo como la naturaleza pecaminosa dentro de él. Como resultado, siempre está controlado o por el Espíritu o por la carne. Somos pecadores, salvos solo por la gracia de Dios. Por nuestros propios méritos merecemos pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero Jesús es Dios que se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados en nuestro lugar para que pudiéramos recibir la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados como un regalo gratuito de la gracia de Dios, que es su favor inmerecido. Hace 2000 años Jesús cargó con nuestros pecados y hoy nos ofrece su justicia como un regalo gratuito que recibimos cuando ponemos nuestra fe solamente en Él. Si bien nacimos físicamente con una naturaleza pecaminosa, al nacer de nuevo mediante la fe en Jesús, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. La naturaleza pecaminosa dice, yo primero. Así que cuando parece que alguien más es el primero, provoca celos y rivalidad dentro de nosotros. El Espíritu Santo dice siempre, Cristo primero. Y por Cristo ser primero, también servir a los demás como antes que a uno mismo. Pero aquí podemos visualizar y ver una persona con la naturaleza pecaminosa en control. Aunque tienen la naturaleza pecaminosa, tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene control. Para la otra persona, la naturaleza pecaminosa tiene control, aunque tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios, según Efesios 4:30, está contristado
cuando estamos en pecado o controlados por la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo está apagado, según 1 Tesalonicenses. Entonces, o estamos apagando al Espíritu, controlado por la carne, o estamos siguiendo al Espíritu, dirigidos por Él y cediendo a Él y no escuchando a la naturaleza pecaminosa. Pero ¿a quién se oponían realmente los hermanos de José mientras que estaban controlados por la carne, por la naturaleza pecaminosa? Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Disculpe, no es eso. Eso es de otro estudio. ¿Qué hay en la hoja? Porque parece que no lo puse. ¿Alguien me preste la hoja? ¿Dónde está? Ya, los hermanos de José, consciente o inconscientemente, se opusieron al plan de Dios. Gracias. Disculpas, hermano. Es la verdad que la mano derecha es el lugar de la autoridad, pero este fue otro estudio. Los hermanos de José, consciente o inconscientemente, se opusieron al plan de Dios. Pero un principio importante, cuando estás controlado por la carne, puedes encontrarte oponiéndote al Señor mismo. Aun cuando pensabas que tu problema era con la gente. Ellos estaban pensando, nuestro problema es José. Pero ya tenían sospechos que sus sueños eran de Dios. Y ahora están diciendo, ahora vamos a ver qué pasa con sus sueños. Están diciendo, vamos a ver si podemos anular el plan de Dios. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Rubén tenía buenas intenciones, pero sus métodos eran deshonestos. Tal vez al principio podemos ver y decir, qué bueno, alguien que tuvo una conciencia. Sí tuvo una conciencia, pero carecía de valentía y de integridad. Porque Rubén no simplemente defendió a José. Porque vemos a él diciendo, no lo mates, echémoslo así en el pozo. Debería haber simplemente dicho a los demás hermanos, oye, no lo toquen. Si intentan hacer algo, yo mismo lo defenderé. Yo pelearé por él porque es nuestro hermano. Pero Rubén temía a sus hermanos más que al Señor. Es la verdad que sus hermanos eran peligrosos, especialmente Simeón y Leví, que según más antes en Génesis sabemos que ellos mataron a una ciudad entera de hombres. Entonces eran hombres muy peligrosos. Pero sin embargo, él era el primogénito. Y aunque perdió el derecho de la primogenitura, permaneció la responsabilidad de ser el primer hijo. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Rubén debería haber confrontado a sus hermanos y decirles que defendería a José. Si lo hubiera hecho, ¿creen que aún así habrían hecho algo los hermanos? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que no. Y la razón es porque a pesar de todas las fallas y errores que tenían estos hermanos, Rubén era el primogénito, era mayor. Y hasta que lo escucharon hasta el punto de la valentía que tuvo. Cuando él dijo, no lo matemos, hagamos otra cosa, y lo escucharon. ¿Qué hubieran hecho si él hubiera dicho, yo mismo pelearé contra ustedes para defender a José? Yo creo que ellos hubieran dicho, ya, entonces no es el momento por lo menos.
A Rubén le faltaba valentía e integridad. ¿Qué es la valentía? Bueno, la valentía es la capacidad de pensar bajo presión y actuar a pesar del miedo. La valentía no es la ausencia del miedo. Yo he escuchado esto de más que un soldado. Específicamente el primer pastor que yo escuchaba cuando era niño, él era un ex militar, coronel del ejército, y él siempre decía, la valentía no es la ausencia de miedo, ¿ya? Es la habilidad de actuar a pesar del miedo. Y también es la capacidad de pensar bajo la presión. Porque es difícil pensar bajo la presión. Pero cuando simplemente pierdes la habilidad de pensar bajo la presión, significa que falta algo de valentía, ¿ya? Y así es lo que vemos en Rubén. Su mejor pensamiento era engañar a mis hermanos. Esto era su primer pensamiento, lo que vino a la mente primero era eso. Entonces no pudo pensar bien bajo la presión. Y además, él tuvo miedo de sus hermanos y entonces él actuaba de acuerdo con el miedo en vez de a pesar del miedo. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer. Y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos, cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Judá era un líder más competente que Rubén, pero era corrupto y autocentrado. Judá era dotado con el don de liderazgo, pero ocupó mal su liderazgo. Por lo menos, sí, no quiso matar a su hermano, pero era tan autocentrado y corrupto que estaba dispuesto de venderlo como esclavo. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos. No sabemos dónde estaba Rubén en este momento cuando lo vendieron. Probablemente era parte de todo su gran plan en su mente acerca de cómo rescatar a su hermano. Tal vez estaba preparando algo para huida que iban a tener en algún momento. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está ahí, y yo, ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Como Rubén temía a los hombres, participó en poner a José en un pozo. Y luego participó en convencer a su padre de que José había sido devorado por un animal salvaje. Recuerda esta verdad. Si no defiendes la verdad, terminarás apoyando la mentira. Obviamente vemos algunos niveles de fallas en el juicio y en la conducta de Rubén. Cuando él llegó y su hermano no estuvo ahí, debería haber arrepentido por haber intentado engañar a sus hermanos en vez de solamente resistirlos directamente. Y en este momento, cuando no está su hermano, ¿qué debería haber hecho? Perseguido.
ir atrás de los ismaelitas para encontrar a su hermano y decir, toma tu plata, devuélveme a mi hermano. Y si no hubiera encontrado, debería haber ido hasta Egipto. Y si no hubiera encontrado a su hermano, debería haber vuelto y dicho la verdad a su papá. Más bien, él y sus hermanos ni podían verlo cara a cara. Dice que enviaron la túnica con el mensaje. A diferencia de todos los dibujos donde los hermanos están ahí mismo. Dice que enviaron la túnica con el mensaje. Dinos o no si es la túnica de tu hijo. Pero ¿qué le sucedió a José tras ser vendido? ¿Ya? Vemos a Rubén. Comenzó de transigir, de desviarse de la verdad, poco a poco. Primero engañando a sus hermanos, pero mediante el engaño también participaron un poco en un delito. Después, cuando todo salió mal, su plan, participar en otro delito, participando en cubrir el crimen de haber vendido a un hombre en esclavitud. Pero ¿qué le sucedió a José tras ser vendido? Cuando José fue llevado a Egipto, puede saltar al capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. De Dotán, José fue llevado hasta Egipto. Egipto era una tierra de pequeñas aldeas agrícolas y unas pocas grandes ciudades dedicadas a dioses falsos. Los egipcios adoraban a miles de dioses, incluyendo al faraón, a quien consideraban divino. Y aquí dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de faraón, capitán de la guardia, lo compró. Potifar era un hombre poderoso y peligroso. Aquí, capitán de la guardia puede significar capitán de los verdugos. Un verdugo es uno que mata a los prisioneros de un rey. Entonces, sí, era un hombre poderoso y peligroso. Y José tuvo que aprender de hablar egipcio y leer los jeroglíficos. Y en una situación tan mala, ¿cómo reaccionó José a sus circunstancias? Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. ¿Qué significa que el Señor estaba con José? Significa que el Señor capacitó a José y prosperó su trabajo porque José honró al Señor. A menudo cuando vemos la frase el Señor estaba con alguien en la Biblia, se refiere a alguien que estaba dispuesto a servir al Señor y honrarlo en sus acciones. Vemos específicamente esta construcción. El Señor estaba con, y después el nombre de una persona, José, Josafat, Josué y Gedeón. Todos hombres que sirvieron al Señor. El Señor estaba con José debido a su relación personal con él. Eso no significa que José mereciera que el Señor lo capacitara y lo prosperara, sino que el Señor honra a quienes lo honran. 1 Samuel 2:30 dice, y saltando al final dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces sí, muchas veces los creyentes dicen, el Señor está conmigo como una manera de defenderse, especialmente cuando estén mal. ¿Ya? Pero es importante para creyentes que en vez de estar preguntando si el Señor está conmigo, sabemos que Él es fiel y Él nos desamparará ni nos dejará. Sí, sabemos también que es omnipresente, Él está en todos los lugares a la vez. Pero en vez de preguntar si Él esté con nosotros, deberíamos preguntar si nosotros estemos con Él. Si nosotros le estemos honrando al Señor mismo. El Señor no promete salud, riqueza ni felicidad, ni de darnos todo lo que deseamos, ni que no pasaremos por pruebas, pero promete capacitarnos para hacer todo lo que Él nos llama a hacer
si nos rendimos a Él, cedemos a su voluntad y dirección y lo honramos. El Señor le dio a José el poder para hacer lo que Él le había encomendado. Entonces vemos, Dios lo hizo un hombre próspero, pero como un esclavo. Entonces a la vez, aquí no estamos viendo que Dios solamente le dio toda la prosperidad que Él quisiera, pero sí le dio un cierto tipo de prosperidad en el sentido de capacitarlo de hacer lo que el Señor le había encomendado. En este caso, la casa de Potifar. José trabajó duro, mantuvo su concentración mental en las tareas que le fueron asignadas y actuó con intencionalidad. Pero su éxito vino del Señor. Casi 2000 años después, el apóstol Pablo escribió esto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces José y Pablo se apropiaron voluntariamente del poder de Dios que ofrece a los creyentes por su gracia, su favor inmerecido. Pero también trabajaron duro con la capacidad que Dios provee a través de su Espíritu. Perdón. Y eso el Señor desea también que nosotros podamos hacer en nuestras vidas. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. José compartió abiertamente su fe en el único Dios verdadero y le dio crédito cuando tuvo éxito. Sabemos eso porque dice, vio su amo que el Señor estaba con él. Y la única manera que su amo pudiera saber que eso era del Señor es porque José mismo le dio el crédito. Entonces José compartió abiertamente su fe en el único Dios verdadero. Y José cumple también este principio. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. José trabajó de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No para Potifar, sino para Dios mismo. ¿Qué no hizo José? Bueno, José no culpó a Dios por sus desgracias. Imagínense la diferencia en la historia. Dios me ha tratado tan mal, yo hice todo bien en la casa de mi papá y así es como devolvió las cosas a mí. Entonces Potifar nunca hubiera dado crédito a Dios. José tampoco endureció su corazón ni se amargó con los egipcios. Mucho menos su amo le hubiera entregado más trabajo si hubiera visto que él tuvo algo de amargura y odio hacia los egipcios. Tampoco se quejó. Estaba dispuesto de hacer su trabajo y hacerlo con todas sus fuerzas. Y José no se volvió perezoso en su trabajo tampoco. Sucedió después de estas cosas. Estamos saltando algunos versículos. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Bueno, ¿de qué maneras podría José haber justificado caer en esta tentación? Bueno, él tal vez pudiera haber dicho, Dios lo entenderá. Si no hago lo que dice, probablemente hará que me maten. Tal vez hubiera dicho, solo Dios sabe por lo que estoy pasando. Tal vez hubiera dicho, Dios ha permitido que esto pase, así que quizás sea su voluntad. O tal vez pudiera haber dicho, no es mi culpa. Yo he escuchado todas estas cosas de gente en idolatría. Aunque casi parece como bromas. Pero así dicen las personas, lamentablemente.
El Señor no permite que seamos tentados más allá de lo que somos capaces de soportar por su gracia. Es algo importante reconocer, es la razón que sí es nuestra culpa, si tenemos responsabilidad ante Dios por nuestras decisiones. Y si Dios sabe y conoce a nuestro corazón y sabe, lamentablemente, que somos muy malos, todos, pero sabe nuestra decisión en nuestro corazón en vez de escuchar a su espíritu. Es una decisión. ¿Quién permitiremos que controle a nuestro corazón y a nuestras acciones? Podemos decidir porque somos hijos de Dios. Dice en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Es una promesa para todos los hijos de Dios. ¿Y cómo respondió José? Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José consideraba el adulterio como una gran maldad y un pecado contra Dios. La cultura considera el adulterio como algo normal, pero la palabra de Dios lo considera una gran maldad que destruye el hogar, la iglesia y en última instancia la nación. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Entonces vemos algo importante. Superar las condiciones del hogar de Israel preparó a José para superar las condiciones del hogar de Potifar. Tal vez no piensen que es muy importante tu conducta en el hogar, porque solamente los familiares ven. Pero es muy importante. Y muchas personas ven más que solamente su familia. Pero es importante que podamos ser íntegros y vivir de acuerdo con principios bíblicos hoy, en donde sea que estemos, en nuestra esfera a la vez de tentación y de pruebas, pero también de influencia, para ser preparados para otras situaciones y circunstancias en el futuro. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. José hizo lo que más tarde le ordenó el apóstol Pablo: huir de la inmoralidad sexual o de la fornicación. Dice en 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. En griego, fornicario solamente significa inmoralidad sexual. ¿Se limita al adulterio? No. Todo acto sexual, físico o mental fuera del pacto matrimonial diseñado por Dios es inmoralidad sexual. Y esto incluye la pornografía, de lo que deberíamos huir, correr, escapar. Para vengarse de José, la esposa de Potifar lo acusó falsamente y Potifar lo puso en prisión, en Génesis 39, 13 al 20. Cuando José hizo lo correcto, todo parecía salir mal. ¿Cómo crees que sentía José? Cada vez que él hacía lo correcto, salía peor. Pero a veces sentiremos que hacer la voluntad de Dios tiene malos resultados. Y es por eso que no debemos juzgar nuestra relación con el Señor basándonos en los resultados. En cambio, debemos juzgar nuestras circunstancias basándonos en lo que sabemos del Señor y su palabra. Pero el Señor estaba con José.
Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. La misericordia es el amor leal del Señor hacia los creyentes. Es similar a la gracia, que es favor inmerecido. Y el Señor concedió gracia a José ante los ojos de un hombre incrédulo. Así que vemos cumplidas dos afirmaciones generales, no promesas universales. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia, o favor, y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Y así, José tuvo la misma experiencia en la prisión que tuvo en la casa de Potifar. José pasó del pasto a la prisión. Humanamente, cada decisión correcta que tomaba parecía traerle peores circunstancias. Pero el Señor tenía un propósito para cada prueba que atravesaba. El Señor estaba refinando su carácter y preparándolo para un mayor servicio dentro de su plan soberano para la historia de la humanidad. Sin importar cuánto empeoraran las cosas, José siguió demostrando integridad, fidelidad y valentía. El Espíritu Santo desea cultivar estas mismas virtudes en nosotros. Y lo hará si nos sometemos a su dirección, si permanecemos en dependencia de Jesús y permanecemos en su palabra. Ruego al Señor para que cada uno de ustedes se sienta inspirado a ver las virtudes espirituales como la integridad, la fidelidad y la valentía como más valiosas que cualquier logro que este mundo pueda ofrecer. La integridad y la fidelidad como para el Señor son más importantes que el talento o el éxito.